Recuerdo que hace muchos años, saliendo de la iglesia, una niña me dijo lo siguiente: es que los hombres son guaches y las mujeres somos unas estúpidas. Ahora, yo sé que suena un poco fuerte, pero esa es mi intención. Esta niña acababa de sufrir algo de parte de su novio, o llevaba un buen tiempo sufriendo algunas situaciones con su novio, pero aún así la pobre boba seguía tragada del tipo. Por eso quiero que pensemos en lo siguiente: ¿por qué muchas mujeres se enamoran de hombres que les van a hacer daño? En Proverbios 22-24 dice: no te hagas amigo de la gente irritable. No te novies, no te cases con gente o con una persona irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Pues cuando no conozco el significado de una palabra en español, hablo con mi amigo el diccionario. Y mi amigo dice que guache es una persona patán, vulgar, ordinaria. Y estúpido es una persona que le falta inteligencia, que es brutica, que es boba. Y yo sé que la violencia familiar no solo es causada por hombres, sino que también hoy las mujeres hacen parte de esta violencia. Lo que pasa es que la violencia de parte de las mujeres generalmente es verbal y emocional. En cambio, la violencia de los hombres generalmente es física. Por eso la Biblia dice en Colosenses 3:19: esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas, no sean guaches, no sean ásperos con ellas. En 1 Pedro 3:7 dice: ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones. Y a las mujeres Dios les dice en Efesios 5:33: la esposa debe respetar a su marido. En Proverbios 25:24 dice: mejor es vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. O en Proverbios 21:19 dice: más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Y en Proverbios 27:15 dice: gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre está peleando. Y a nosotros los padres el Señor nos dice en Efesios 6:4: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y en Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos. Y para todos el Señor nos dice en 1 Corintios 13:5: el amor no se comporta con rudeza, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. Pues cuando nosotros oímos de casos de violencia en los hogares, nos preguntamos: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre que en el altar le prometió a su esposa amarla toda la vida, cómo es posible que la golpee? ¿Cómo es posible que una mamá o un papá le dé una tunda a su hijo? ¿O cómo es posible que alguien descuide a sus hijos? Hemos oído casos de papás que dejaron a sus hijos encerrados a solas en su casa durante más de 10, 12 horas sin comida.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un papá toque de manera indebida a su hija? ¿Cómo es posible que lo mismo haga un abuelo, un tío, un primo? ¿Cómo es posible que los hijos descuiden a sus papás cuando ya están ancianos? Y peor todavía, que los maltraten. ¿Cómo puede una persona darle una patada a un perro? Pero también, ¿cómo puede una persona disfrutar una película violenta? Porque todas las cosas están relacionadas. ¿Cómo es posible que la persona que amamos piense que tiene derecho de controlar nuestra vida? ¿Cómo es posible que tengamos que dejar actividades importantes y personas que amamos para que esa persona esté feliz? ¿Cómo es posible que sea tan celosa y tan posesiva? Que tengamos que pedirle permiso para hacer cualquier cosa. ¿Cómo es posible que no le dé importancia a nuestras opiniones, a nuestros sentimientos y a nuestros logros? ¿Cómo es posible que siempre nos haga sentir a nosotros como los culpables de todos los problemas de la relación? Que todo el tiempo tengamos que pedirle perdón y tratarla con guantes de seda para que no se enoje. ¿Cómo es posible que nos niegue el amor, el dinero, el sexo, su aprobación simplemente para castigarnos? Pues la respuesta a todas estas preguntas es simplemente la palabra pecado. El pecado es la razón por la cual hay violencia en los hogares. En Génesis 6:5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y aunque nosotros hemos recibido el regalo de la salvación, aún así esa tendencia sigue en nosotros. Pablo dijo en Romanos 7:18: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. Cuando hablamos acerca de la violencia, encontramos que hay 5 clases o 5 tipos diferentes de violencia. En primer lugar está la violencia verbal. Decir groserías es ser violento. Y aunque hoy muchos lo han acostumbrado se han acostumbrado que sea parte de su conversación, decir groserías es abusar a las otras personas. Lo mismo acusar a alguien de cualquier cosa, criticarla, ridiculizarla públicamente y respetarla. En segundo lugar encontramos la violencia física. Cualquier acto que inflige daño físico es violencia. Patadas, pellizcos, puños, cachetadas, empujones, palizas, coscorrones, jalar el pelo, arruñar la cara. Esto es violencia física, y no solo es pecado, sino que también es un delito. Pero en tercer lugar encontramos la violencia emocional, y es la violencia que nos afecta mental y emocionalmente, como por ejemplo amenazar a la otra persona. Si te vas de mi vida, te voy a hacer daño, te voy a hacer sufrir. Controlarla, monitorear todo lo que la otra persona hace, eso es violencia. Que tenga que pedir permiso para cualquier cosa, eso es violencia. Una cosa es hablar con nuestra esposa o con nuestro esposo. Bueno, voy a hablar con mi esposo y después te digo, eso está bien. Pero otra cosa muy diferente es: voy a pedirle permiso a mi esposo a ver si me deja. Eso es
violencia. Alejar a la otra persona de su familia o de la gente que quiere, eso es violencia. Humillarla públicamente, dañar su imagen delante de sus hijos. Oye, es que es su papá, y comenzar a decir una cantidad de cosas del papá o de la mamá. Eso es violencia. Las comparaciones destructivas, eso es violencia. Y el abuso emocional puede ser más grave que el físico, porque el abuso físico se soluciona con un yeso o con unas muletas. Pero el abuso emocional no es visible. Y por eso el abusador nunca pide perdón. Y ni siquiera la víctima del abuso es consciente de lo que eso le produjo. Y en su interior hay un dolor profundo con el cual tiene que vivir quizás durante toda su vida. Y a veces el divorcio es simplemente el resultado de cosas que pasaron 20, 30 años atrás. En cuarto lugar encontramos la violencia sexual. El abuso sexual es cualquier tipo de aproximación sexual a la fuerza, o cualquier tipo de aproximación sexual con una persona que no lo puede impedir, quizás porque es un menor de edad. La niña de 8 años no lo puede impedir. No lo puede impedir porque se siente presionada o intimidada. No lo puede impedir porque tiene una enfermedad mental. Hay casos de papás tan depravados que intentan hacer cosas con su hijita porque es retrasada mental. Eso es violencia sexual. O no pueden hacer nada porque están bajo la influencia del alcohol. ¿Por qué creen ustedes, niñas, que los hombres las quieren emborrachar? Para eso. Pero por eso esta niña dijo, es que nosotras somos unas bobas. La Biblia dice, ay de aquel que le da de beber al prójimo para ver su desnudez. Hay una maldición para las personas que hacen eso. Eso es violencia sexual. Pero en quinto lugar encontramos la violencia financiera. Y esto es controlar las finanzas de la otra persona para que tenga que depender siempre de él o de ella. Le corta toda fuente de ingreso. No la deja trabajar. No la deja estudiar. Violencia financiera. Pero ¿qué es lo que causa esta violencia en los hogares? En primer lugar, creer que es un comportamiento normal y aceptable. Y este es el problema principal hoy. Muchos creen que eso es normal, que eso es así. Las personas que en su niñez presenciaron el abuso piensan, ya sea consciente o inconscientemente, que este es un comportamiento normal en las relaciones íntimas. Y por eso se convierten o en abusadores o en abusados. Simplemente piensan que son una de esas opciones. Pues él es el abusador, yo debo ser la que tiene que soportar el abuso. La segunda causa de la violencia doméstica es que el matrimonio de nuestros papás se convierte en, entre comillas, el modelo de lo que es el matrimonio. Por eso una persona que toda su vida vio a un papá infiel o a una mamá celosa, piensa que así es el matrimonio. La mamá controladora y el papá pasivo produce o causa en sus hijos la violencia. Los hombres, los niños hombres necesitan ser libres.
para descubrir la vida, para arriesgarse, para cometer errores. Pero cuando estos muchachos son sobreprotegidos por una mujer, una mamá controladora, se sienten asfixiados. Ay, ¿para dónde vas? Ay, cuídate. Qué pereza una vieja así. Tiene que se enferme. Él tiene que sentir o cometer errores para aprender. Y un muchacho así crece con la idea de que todas las mujeres son así. Por eso, o una de dos, va a pelear en contra de las mujeres o va a ser homosexual. Es el resultado que produce la mamá controladora y el papá pasivo, todo bobo. Pero otra cosa que vemos dentro del matrimonio quizás de nuestros papás es el papá abusador y la mamá víctima del abuso. La hija de un abusador tiende a casarse con un hombre igualito a su papá. Todo lo que ella odió de su papá, todo lo que ella juzgó acerca de su papá, de manera inconsciente, lo busca en otro hombre. En el caso del muchacho, cuando una mamá es víctima del abuso, en lugar de cumplir su rol como mamá, se refugia en los brazos de su hijo. Y eso parece lindo, pero no es como debe ser. Porque en lugar de tener un efecto positivo sobre ese hijo, él empieza a despreciar a las mujeres. No admira a su mamá. Y esto lo llena de resentimiento en contra de su mamá. Un resentimiento que después se va a manifestar con su esposa. Una mamá abusadora que maltrata a sus hijos, que siempre está de mal genio, hace que estos hijos busquen en todo el tiempo su amor y su aceptación. Y a algunas mamás les gusta, ay, mi hijo como me quiere, pero esto no es algo bueno. Él lo está buscando porque no lo está recibiendo. Y el resultado es que crea en los hombres un profundo odio hacia la mujer. La tercera causa de la violencia doméstica es creer que es bíblico. Una psicóloga que nos ha estado ayudando con algunos casos de violencia familiar en la iglesia nos dijo que los casos más difíciles que ha tenido que tratar son los de cristianos que piensan tanto el abusador como el abusado, que lo que están haciendo es aprobado por la Biblia. Eso no es cierto. Que el hombre sea la cabeza del hogar no significa que tiene derecho de maltratar a su familia. Todo lo contrario. Su función es proteger a la familia. Otra idea equivocada que se tiene es que el esposo o la esposa son propiedad de la otra persona. Eso no es bíblico. Jesús dijo que si alguien nos da una bofetada, debemos darle la otra mejilla. Pues esto es algo que muchas mujeres llevan haciendo hace ya muchos años. Muy bíblicas las doñas. Eso no es entender la Biblia. Ahora, si lo va a tomar de manera literal, usted solo tiene dos mejillas, solo aguante dos abusos, pero no más. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? Esto no significa que debemos soportar el maltrato, no. Lo que Jesús está diciendo es que no debemos vengarnos. Es cierto que Dios está en contra del divorcio, pero Él también está en contra del abuso. Y para Dios es más importante proteger a la familia, proteger a esa niña
de un depravado sexual. Proteger a esa esposa que aparentar que están felizmente casados. La Biblia también dice que debemos disciplinar a nuestros hijos. Pero la intención al disciplinarlos es formarlos y amarlos. En ningún momento el Señor aprueba la violencia física. No se trata de descargar sobre nuestros hijos toda nuestra rabia, todo nuestro enojo, toda nuestra frustración. Eso es violencia. Ni tampoco se trata de darle su merecido. Te voy a dar lo que te mereces. Si Dios nos diera a nosotros lo que merecemos, estaríamos en el infierno. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios busca una solución para que no tengamos que ser castigados. Eso es la función de un papá. No es descargar nuestra rabia, nuestra ira sobre ellos, darles porque me tienen harto, estoy harto de su hijo, ni darles su merecido. La disciplina es amor. Pero la cuarta causa de la violencia doméstica es la necesidad que todos tenemos de ser amados. En el caso del abusador, esa necesidad se combina con un miedo a que la otra persona lo rechace, le haga daño, lo lastime o lo abandone. Y para que eso no suceda, de manera inconsciente o consciente, va a tratar de debilitar a la otra persona. Y lo hace a punta de violencia. Pero la quinta causa son los celos. Los celos que sentimos cuando sospechamos que la otra persona nos está siendo infiel o está planeando dejarnos. La sexta causa es descargar sobre los más débiles, sobre nuestros hijos o sobre nuestra esposa, toda la tensión de un día de trabajo. Toda la tensión generada por el estrés, por las frustraciones, por las presiones financieras, por el desempleo. La víctima de esa tensión son nuestros hijos. Pero la séptima causa de la violencia son las inseguridades que algunas personas tienen. Y cuando esas personas se casan con personas exitosas o personas que todo el mundo ama, no lo pueden soportar. Y esto genera en ellos la violencia. Pues quiero ilustrar algunas situaciones de mi vida, casos de la vida real. Porque la Biblia dice que en todos nosotros hay violencia. En Marcos 7:21 dice, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, el asesinato, la envidia, la calumnia. Todo esto está en nosotros. Lo que pasa es que no lo sabemos. Y por eso Dios permite situaciones para confrontar esa violencia. Permite situaciones en donde se nos sale la piedra. Pero el propósito de Dios es mostrar eso malo que hay en nosotros para que lo confesemos y empecemos a trabajar con eso. Cuando tenía 14 años recuerdo que un día estaba jugando fútbol con mis amigos y de repente, sin intención, le hice zancadilla a mi amigo, a mi mejor amigo, uno de mis amigos más cercanos, y cuando él se cayó me mentó la madre. Cuando hizo eso, yo no sé por qué, saqué mi puño y le reventé la boca, lo dejé sangrando. ¿Por qué? Porque él conocía a mi mamá. Él sabía que mi mamá no era ninguna prostituta.
También ustedes, todos saben acerca del día en el cual, después de llevar 2 años de casados, en medio de una discusión, de repente agarré a mi esposa del pescuezo y la senté sobre la cama. Y cuando yo hice eso, le dije lo siguiente: tú eres la única que ha sacado lo peor que hay en mí. Pero esa frase me ha servido durante toda mi vida, porque esa frase me mostró a mí que el pecado sigue en mí, como decía Pablo. Lo que pasa es que necesitamos situaciones o estímulos, cosas que sacan eso que hay en nosotros. Pero precisamente, así como todo estímulo produce en nosotros una reacción, nosotros debemos trabajar para que esa reacción no sea violenta, sino que sea una buena reacción. Pues mi esposa y yo hemos tenido unas discusiones bastante fuertes durante nuestro matrimonio. O sea, nosotros no somos tan buenos como muchos creen, ¿no? Somos igualitos a ustedes. Las mismas peleas las tenemos nosotros. Y lo que durante muchos meses o muchos años hizo que nuestras discusiones fuesen interminables fue que en lugar de trabajar con la reacción que sus palabras producían en mí, yo comencé a trabajar en las palabras de ella. Comencé a confrontarla a ella. Recuerden que un estímulo siempre produce una reacción. Pero también recuerden que entre un estímulo y una reacción hay un espacio, o debemos hacer una pausa. Y lo que hacemos en ese espacio determinará cuál va a ser nuestra reacción. Entonces, cuando mi esposa me decía: es que tú siempre bla 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 bla, esa acusación producía en mí una reacción violenta. Ah, sí, pues tú también bla 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 bla. Por no permitir un espacio entre el estímulo y la reacción, yo reaccionaba en contra de ella y en contra de lo que ella me estaba diciendo. Pero ahora ambos hemos aprendido que lo mejor que podemos hacer en medio de una discusión es callar. Y en el secreto con Dios, trabajar en nuestras reacciones. Decirle a Dios: es que me da rabia lo que me está diciendo. Es que no me gusta. Es que me siento así o asá. No estoy de acuerdo con lo que ella ha dicho. Y después de sacar toda esa rabia con Dios, perdonar. Y luego decir: pero a pesar de eso, la voy a seguir amando. Si mi esposa está equivocada en lo que ella ha dicho, eso es entre ella y Dios. Pero si tiene razón, yo voy a resolver eso en el secreto con Dios. Y gracias a esto se acabaron nuestras peleas. Pero algo supremamente importante que debemos tener presente para acabar las peleas en casa es lo siguiente: yo no puedo cambiar a la otra persona. Porque la causa principal de las peleas en casa es que siempre queremos tratar de cambiar a la otra persona. Ninguno de nosotros puede cambiar a la otra persona. Solo puedo cambiarme a mí mismo. Pues en una ocasión estábamos en el carro con mi familia y mi hijo empezó a fastidiar a su mamá. Ya llevaba como 15 minutos fastidiándola. Por eso ella, como su autoridad, como su mamá, le ordenó que se callara. Pero él, en lugar de obedecer, empezó a discutir con ella.
Y a partir de ese momento pelearon mamá e hijo durante más de 30 minutos. Fue algo insoportable. Desde mi perspectiva, mi esposa tenía razón en lo que decía. Pero el argumento de mi hijo fue bastante interesante. O sea, el tipo lo había pensado muy bien. El único problema es que él había desobedecido y por eso tenía que ser castigado. Por eso detuve el carro, me bajé y le di una tunda. ¿Por qué? Porque descargué sobre él toda la rabia, toda la frustración, todo el enojo que 30 minutos de pelea habían producido en mí. No solo le pegué a él, sino que a través de él le pegué a su mamá, porque me tenía harto. Eso es violencia familiar. Eso es abusar físicamente. Por eso cuando me subí en el carro, Dios me habló. En el próximo pueblo me detuve, llevé a mi hijo a un lado y le pedí perdón. Pero la lección que yo aprendí ese día fue el siguiente: nosotros no podemos permitir que los estímulos externos, como las presiones financieras, el estrés del trabajo, nuestras frustraciones, nuestro dolor de cabeza, el tráfico, la pelea entre dos personas o la cantaleta de la esposa y la rebeldía de nuestros hijos, la indiferencia de nuestro marido, no podemos permitir que esas cosas nos lleven a reaccionar con violencia. Otra cosa, durante ya muchos años he trabajado en lo siguiente, pero hasta el día de hoy algunos choferes me siguen sacando la piedra. Pero ahora lo que yo hago es usar eso como un termómetro para medir mi nivel de violencia. Puedo decir que hay días en donde mi nivel de violencia está en 0, pero hay otros días en donde yo no soy ningún pastorcito. También recuerdo que en una ocasión, sí, jugando cartas con unos jóvenes de la iglesia, de repente una niña me acusó de tramposo. Imagínense eso, me enojé tanto que empecé a pelear con ella. Entonces imagínense el pastor de la iglesia peleando con su ovejita. Lo que me molestó de esa situación fue que ella cuestionó mi carácter. Me trató de tramposo y de mentiroso. Ahora, yo no puedo cambiar lo que la gente piensa o dice acerca de mí. Hay gente que piensa cosas aún peores todavía. Y lo que yo aprendí ese día es que ponerme bravo no va a cambiar la opinión de la gente. Entonces, ¿para qué perder tiempo poniéndonos bravos, justificándonos lo que sea? No podemos cambiar nosotros a la persona violenta. Eso es algo que solo él o ella pueden hacer. Lo que sí podemos hacer nosotros es tomar la decisión para no seguir siendo víctimas de la violencia doméstica. Por eso, ¿cómo acabar con la violencia en casa? Pues en primer lugar, necesitamos saber que esa clase de conducta no es normal, no es apoyada por la palabra de Dios. Y para esto yo sugiero que hagamos un cuadro comparativo entre lo que es el amor y lo que es el maltrato. Porque algunos bajo la columna de el amor han puesto cosas que son realmente violencia o maltrato. Que una persona sea celosa y posesiva, eso no es amor, eso es maltrato. Que una persona controle todo lo que hacemos, eso no es amor,
Que tengamos que dejar actividades importantes y personas que amamos para que sea feliz, eso no es amor, eso es maltrato. Que no le dé importancia a nuestras opiniones, a nuestros sentimientos o a nuestros logros, eso no es amor, eso es maltrato. Que todo el tiempo nos eche la culpa a nosotros de los problemas de la relación y que siempre tengamos que pedir, ser nosotros los que le pedimos perdón, eso no es amor, eso es maltrato. Que siempre tengamos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos o las personas con las cuales estamos para no ofender a la otra persona, eso no es amor, eso es maltrato. En segundo lugar, tenemos que dejar muy en claro cuáles son los parámetros para que en nuestra casa no haya violencia. Ahora, esto es muy obvio, pero como muchos fueron levantados en casas en donde hubo violencia, creen que estas cosas son normales y no es así. En primer lugar, no podemos descargar sobre otros nuestra rabia y nuestra frustración. No podemos hacerlo. No podemos llegar de nuestro trabajo frustrados y descargar esa frustración en nuestra familia. No, primero tenemos que ir a donde está Dios y entregarle eso, para que nuestros hijos no tengan que soportar nuestra violencia o nuestra esposa. No podemos disciplinar a nuestros hijos cuando estamos de mal genio. Eso debe quedar claro. Porque cuando una persona está de mal genio, maltrata a sus hijos. Solo podemos disciplinarlos cuando realmente sentimos amor por ellos. No podemos agredir a nadie físicamente. Y cuando hablamos de esto, nos referimos a cosas como cachetadas, que a veces el papá o la mamá le da a su hijo, o pellizcos debajo de la mesa para que nadie se dé cuenta. Eso es violencia. No podemos darle patadas ni puños a las paredes de la casa, ni a las puertas. A veces uno va a casas y todo es portillado. Oye, ¿por qué toda la porcelana rota? No es el perro, ningún perro. No le diga así a su marido. Eso es violencia. Darle patadas al perro, eso debe quedar claro. Eso es violencia. No podemos tirar la loza en el piso. Nosotros no somos griegos. No podemos tirarle la loza a nadie, ni romper los objetos de la casa. Casas donde el televisor está roto y uno no se explica cómo. En medio de una pelea agarró el televisor, o el computador, o el celular. No podemos decir groserías. Eso es violencia. No podemos tratar a nadie en la casa como menos que nosotros, como esclavos. Mija, tráigame el almuerzo. Vaya usted. Una cosa es que amablemente la otra persona lo quiera hacer, pero otra que seamos tratados como esclavos. En tercer lugar, los que están siendo víctimas del abuso tienen que sentar un precedente para que eso no vuelva a suceder. Algo como lo siguiente: te he venido perdonando ya por mucho tiempo. Hay mujeres que han aguantado 8, 9 años de violencia. Te he perdonado ya durante mucho tiempo. Pero si esto vuelve a suceder, voy a hablar con alguien. Esa frase puede llevar a esa persona a reaccionar. Y cuando hablamos o nos referimos a hablar con alguien, no es hablar con la mamá o los hijos. Se trata de hablar con alguien dentro de la iglesia.
De eso se trata la iglesia. Si eso no lo lleva a reaccionar, lo siguiente debe ser: si esto vuelve a suceder, me voy de la casa, me llevo a mis hijos. Ahora, si una persona dice esto y no cumple su palabra, mejor no haga nada. El resultado es peor. Pero las personas en la iglesia que han hecho esto, han llevado al abusador a tomar pasos para ser libre del abuso. En cuarto lugar, tanto el abusador como el abusado, como la víctima, necesitan ser ministrados. Necesitan ser restituidos los dos. Tienen que ser confrontados, tienen que ser rehabilitados. Porque la violencia es similar al alcoholismo. El abusador tiene que reconocerlo. Los dos necesitan saber que lo que están haciendo no es normal, que es maltrato. Pero también necesitan los dos oír el testimonio de otros para que se den cuenta del daño que la violencia le hace a otros. Eso quiere decir que los que han sido víctimas tienen que comenzar a compartir lo que pasó para ayudar a otros. En quinto lugar, el abusador tiene que reconocer su pecado a Dios, pedirle perdón a sus víctimas y restituir el daño que han causado, es decir, arreglar la pared. Por último, tenemos que reconocer que esta tendencia va a seguir para el resto de la vida. No quiere decir que esto se acabó, no. Y por eso tanto el abusador como la víctima tienen que mantener una relación muy cercana con el Espíritu Santo, para que cuando se aproxime un momento de tensión, se sepa qué hacer. La buena noticia es que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Por eso quiero que cerremos nuestros ojos. Y Señor, yo te pido que en este día el abusador o los abusadores que están acá sean confrontados por ti, que tú les hables, que tú les muestres, Señor, que eso que están haciendo es violencia, que están causándole mucho daño a mucha gente. Pero también, Señor, que tú les digas hoy que a pesar de su pecado, tú los amas. Que tú sabes, Señor, que en sus vidas hay un chichón que necesita ser sanado. Que tú no estás aquí para juzgarlos, sino para ayudarlos. También yo te pido, Señor, que los que hoy están siendo víctimas tomen la decisión de buscar ayuda, de hablar con alguien. Que no vivan este desierto en soledad. Que podamos ver, Señor, que de eso se trata la iglesia. Tu palabra dice que debemos llorar con los que lloran. Pero también, Señor, que hoy todos sepamos que la violencia no es algo normal. Que podamos hacer ese cuadro en donde dividimos el amor del maltrato. Y que seamos conscientes que entre un estímulo y nuestra reacción hay una pausa. Y que para evitar nuestras reacciones, para que no seamos reactivos, nosotros tomemos esa pausa a solas contigo. Para que tú, Señor, nos sanes, para que tú nos ministres. En el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero invitarles a que todos se pongan de pie, porque con un mensaje así muchas personas salen bastante tocadas, y por eso necesitamos que durante unos minutos el Espíritu Santo nos ministre. Y Señor, yo te pido que hoy ames tanto al abusador como la víctima, que ellos puedan saber, Señor, que no están solos, que tú estás ahí a su lado. Que tú, Señor, sanes cuadros de nuestra niñez.
el dolor que vivimos en casa de nuestros papás, que tú hoy los sanes. Que podamos entender, Señor, que quizás estamos durmiendo con el enemigo, pero ese enemigo, ese hombre o esa mujer que nos está causando tanto daño, es un niño que llora. Es un niño que necesita ser amado. Es un niño que necesita ser ministrado. Que es un niño, Señor, que no sabe amar porque no fue amado. Y que esa necesidad de ser amado lo pueda encontrar hoy en los brazos de Papá Dios. Abraza, sana, Señor, perdona y libera en el nombre de Cristo.